es que yo sí que había sido educada en la fe católica. Mi madre, a mi hermano y a mí nos llevaba siempre de pequeñitos a la iglesia, pero cuando crecí, sobre todo después de la confirmación, pues me alejé de la iglesia. Le dije a mi madre que me aburría ir a misa, ¿no? Tuve mi época rebelde. Y después, al cabo de los años, a los muchos años, a los 31 o a los 30, empecé a trabajar de auxiliar en una residencia de las Siervas de Jesús. Pero ahí no me había llegado, no sentí la llamada. Estuve un año trabajando, yo normal, además nunca había pensado ser monja, no me decía nada. Pero de repente un día el Señor llamó a mi corazón de la forma más inesperada y empecé a sentir, ¿no? A sentir que algo tiraba de mí, que me llamaba a dejar la vida que estaba llevando hasta entonces y a seguir al Señor, porque yo, pues mi vida hasta entonces había sido trabajar, pero salir de fiesta, me encantaba salir de fiesta con mis amigos todos los fines de semana, o si había alguna fiesta, pues allí nos íbamos. Pues de repente pues empecé a sentir otras inquietudes, ¿no? A tener la necesidad de ir a la capilla cuando no había tenido nunca, allí en el trabajo que había capilla, cuando nunca había sentido esa necesidad. Es que no sabía ni dónde estaba al principio, porque no me interesaba. Pero de verdad que es que era algo que era superior a mí, ¿eh? Era una fuerza que tenía que entrar preciso en la capilla. De pronto fue. Y nada, pues iba a casa, porque yo vivía sola, iba a casa a mis padres y a mi madre, que sí que tiene mucha fe, ¿no? Mi madre. Y le decía, uy mamá, ¿y cómo se rezaba rosario? Y mi madre, hija mía, a ver, ¿qué tienes fiebre o qué, no? Porque además yo era de las que salía algo en la iglesia malo, ¿no? En la tele yo decía, mira, en la iglesia no hay ninguno bueno. Y mi madre, qué ignorante eres, hija. Y después le di la razón, ¿no? Pues entonces fue un camino, ¿no? Pero fue un proceso muy rápido en el que yo en 8 meses pasé de no ir a la iglesia para nada y de no sentir ninguna inquietud a dejarlo todo y irme al convento. Entonces conocí allí también que trabajaba una chica que también estaba sintiendo pues lo mismo que yo llevaba un poco más de tiempo sintiendo la llamada y la divina providencia hizo que ese verano nos coincidieran las vacaciones juntas y en ese mes pues fuimos recorriendo varias casas de la congregación de las Siervas de Jesús junto con la promotora vocacional, pero que nosotros al principio no sabíamos ni que era promotora. Porque la chica y yo, esta que entró conmigo, nos mirábamos y yo le decía, yo no voy a ser monja, y dice, yo tampoco, y vale, pues. Y después entramos las dos. Entonces, pues fuimos a Javier, era ese año, pues el Papa estaba en Sydney y había una concentración de jóvenes que yo nunca había visto. Es que yo no sabía que había otro camino, ¿sabes? Entonces, yo cuando veía toda la gente ahí y ¡viva el Papa! No sé qué, decía, ¡ay, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero aprendí que había otro camino, que no es solo lo que nosotros vemos, que hay muchas más opciones. Y bueno, después nos fuimos a TC, es gran diversidad de gente, de todas las clases, pero que todos van a por lo mismo, ¿no? Todos van buscando al Señor. Entonces allí decidí mi vocación, estuve muchos días, porque son 2 semanas, una semana preguntándole al Señor pues qué es lo que quería de mí, ¿no? Porque yo decía, pues con volver a ir a misa y eso será suficiente. Pero me di cuenta de que no, de que me pedía algo más. Y cuando llegué a casa, enseguida digo, me voy a comentar. Es que vi que todas las cosas que hasta entonces me gustaban, ¿no? Pues salir con mis amigos a tomarme una cerveza, o yo qué sé, o ir a hacer el tonto por ahí, que me llenaban, vi que es que no les veía sentido. Es que yo estaba allí y nos íbamos, por ejemplo, a una fiesta y veía a todos ahí, todos los jóvenes saltar, que es lo que había hecho yo hasta entonces. Y yo decía, pero ¿tantos años he hecho yo esto? Digo, pero ¿qué sentido ha tenido? Es que era como si, yo qué sé, como si hubiera tenido siempre una venda en los ojos y de repente me la hubieran quitado. Y hubiera visto que había otra realidad, que había mucho más de lo que yo me pensaba que había. Entonces, que es algo que no me podía resistir. Entonces, además que todas las pequeñas trabas que yo me iba poniendo, ¿no? Porque yo le decía al Señor, haberme llamado antes, porque tenía que arreglar muchas cosas, yo estaba pagando un piso, yo no podía dejar pues tampoco esa carga a mi familia. Mi hermano ya me dijo que él no se lo iba a quedar porque no quería que me fuera, claro, él quería que me quedara ahí pues con la familia y al final pues todo se arregló, pero de la forma, mi hermano dijo que sí, yo creo, es que yo ahí vi la mano del Señor, porque dije, es que yo no puedo irme y dejar las cosas mal, ¿no? Entonces de repente cuando le dije eso al Señor, le dije yo pues así no me puedo ir al convento, al día siguiente ya me llamó mi madre y me dijo, tu hermano ha dicho que se queda al piso. Y entonces pues yo ya lo vi como una señal de que sí que ese era ese mi camino.
y la verdad que no me he arrepentido. Hoy es el día que he hecho mi segunda renovación de votos. Esta mañana pues le he vuelto a decir que sí al Señor. Bueno, ha pasado, claro, el postulantado, el noviciado, y después hace 2 años hice los votos simples, porque nosotros en nuestra congregación son 5 años de votos simples y después hacemos la profesión perpetua. Pero la verdad que yo estoy muy contenta, que el camino no ha sido fácil, porque es un cambio, no tiene nada que ver la vida afuera, ¿no?, que la vida en un convento, la vida religiosa, aunque tengas vocación. No quiere decir que sea un camino de rosas. Pero yo siento en lo más profundo de mí que este es el camino que debo seguir, es lo que me llena, lo que me hace feliz. Y nuestro carisma, que es el de estar orientado a cuidar de los enfermos, pues es lo que quiero hacer. Pues nosotros aquí en nuestro carisma es muy amplio, ¿no? Está orientado a la salud, en el campo de la salud, pero también tenemos, por ejemplo, guarderías. Pero, por ejemplo, aquí en esta casa de Madrid es la asistencia a domicilio. Entonces vamos a cuidar a enfermos que no tienen a nadie que cuide de ellos, o para que también las familias pues descansen, o si nos llaman del hospital, y vamos a pasar la noche con ellos. Es por la noche. Yo ahora también estoy estudiando por las mañanas, estoy sacándome el auxiliar de enfermería. Y mi día es el estudio y allí por las noches a cuidar de los enfermos. Pues es que la otra era, no sé, la otra era como si fuera una alegría superficial, ¿no? Se terminaba, por ejemplo, el fin de semana, y aunque yo sé que era feliz, ¿no?, pero se terminaba el fin de semana y después estás pensando todo el rato, entre semanas estabas trabajando y estabas pensando en ir al fin de semana, buscando una felicidad que en verdad pues no era verdadera, que era una cosa, no sé cómo explicarlo, así muy efímera, ¿no? Y después cuando sentí la vocación vi que, no sé, que era, no sé cómo explicarlo, que era como lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo, ¿no? Siempre eso que estamos todos buscando, realizarnos y ser felices, pues que esto era una felicidad pero verdadera, pues que está el Señor en mi vida, que el Señor es ahora el que guía mis pasos, el que me sostiene, y antes me apoyaba en mis fuerzas y estaba un poco perdida, ¿no? No es que llevara una mala vida, ¿no?, pero que veía que tampoco me llevaba a ningún sitio. Yo veo que soy consciente de que Él ha estado toda mi vida a mi lado, aunque yo no fuera consciente de ello, no lo percibiera, porque la verdad es que echando la vista atrás, y digo, no sé, nunca me hubiera imaginado que hubiera entrado en un convento, que hubiera sido religiosa, pero ahora veo que todos los pasos pues me encaminaban hacia aquí. Sí, porque no sé, también llevaba muchos años trabajando yo soy de un pueblo de Castellón, hay mucha fruta, mucha naranja, y estuve trabajando muchos años en